Bienvenidos a Construcciones Metálicas y de Madera. En la presente clase vamos a desarrollar la explicación del trabajo práctico número 4, solicitaciones combinadas e interacción. Para ello daremos por sabidos algunos conceptos aprendidos en el desarrollo de los trabajos prácticos anteriores, especialmente referido a la determinación de resistencias de diseño, a compresión, flexión y corte que ya hemos visto. Haremos hincapié en los conceptos nuevos o aquellas situaciones que merezcan atención típicas de este trabajo práctico. Hasta el momento en la materia hemos visto elementos que trabajan a esfuerzos simples, como puede ser compresión y tracción. Por ejemplo, la ménsula de la figura es una estructura reticulada en donde la flexión la toma por esfuerzos simples en los cordones, tracción y compresión, y mismo en las diagonales. Quizás hemos visto flexión en vigas, como puede ser una viga secundaria de este entrepiso o las vigas principales, y en este caso vamos a trabajar sobre elementos que van a tener flexo-compresión o flexo-tracción, como pueden ser la columna. Otro caso típico de elementos sometidos a flexo-compresión y flexo-tracción son los pórticos, ya sean articulados o empotrados. Las columnas principalmente van a trabajar a flexo-compresión, incluso la viga, que principalmente toma flexión, puede desarrollar esfuerzo axial debido a cargas laterales. Un breve repaso teórico, en aquellos miembros que reciban tanto axial como flexión, se comportarán con la siguiente curva de interacción. La línea punteada corresponde a secciones H o doble T, y la especificación trabaja con una ecuación H11 que corresponde a la línea en trazo lleno. Este gráfico indica principalmente que cualquier punto por debajo de estas curvas es un punto de funcionamiento válido, es un punto que la sección puede resistir, y por encima de estos puntos la sección fallaría y no podría resistir. Lógicamente, si no tuviéramos momento, la sección podría desarrollar toda su capacidad axial, y similarmente, si no tuviéramos presencia de axial, se podría desarrollar toda la capacidad a flexión. En general vamos a estar en una situación intermedia. En el caso de tubos o situaciones que tengan que ver con torsión, se utilizan, como se explicó en teoría, ecuaciones que consideran corte. Presentamos entonces el ejercicio 1, corresponde a la verificación estructural del pórtico de la figura. Los perfiles están orientados de esta manera. Corresponden a un perfil W12x35 que se puede obtener de las características geométricas de las tablas de Sirsock, tanto para la viga como para las columnas. Eso pretende representar esta igualdad de inercias, que la inercia de la viga es igual a la inercia de la columna. Material calidad F24, y falta corresponder aquí que las solicitaciones son mayoradas según el RFD. Lo primero que debemos determinar es la resistencia requerida o solicitación. Debido a que estamos trabajando con cargas mayoradas, se trata de una solicitación última. Por eso corresponde una resistencia requerida. En principio, cuando uno analiza un pórtico, existen varias secciones que podrían ser críticas, donde se pueden producir esfuerzos importantes. Debido a las características de la composición y el esquema de cargas del mismo, para la columna, la sección A es una sección donde claramente se ve el mayor axial, el mayor momento y el mayor corte. Si uno considera las columnas, verificando la sección A, podría verificar ambas columnas, ya que las dos columnas están igualmente apoyadas, tienen la misma sección. Por tanto, si verifican los esfuerzos de la sección A, verificaríamos tanto la columna izquierda como la columna derecha del pórtico. Esos valores, que corresponden a un axial en el punto A, un momento, que corresponde
también a la sección A y un corte a la sección A. Tienen la letra U por ser solicitaciones últimas. Para la viga sucede lo mismo. En este caso corresponde analizar la sección E. Es importante dejar anotados aparte estos valores porque los vamos a usar en la verificación. Un breve resumen del procedimiento de verificación. Una vez determinados los esfuerzos, vamos a determinar particularmente las resistencias a compresión, flexión y corte según los capítulos correspondientes, y aplicaremos entonces el capítulo H, quizás lo más novedoso, que es la interacción entre el axil y el momento. Repasando algunos conceptos de compresión, en principio deben verificar la presencia de elementos esbeltos y según la sección transversal que tengan y la presencia o no de estos elementos, van a ver que en este caso corresponde utilizar las secciones E3 y E4, es decir, analizar pandeo flexional y flexotorsional para secciones WT. Una aclaración es que es un pórtico desplazable, por tanto en una dirección de pandeo corresponde la utilización del nomograma, y en la otra dirección la columna está apoyada. Desarrollando según el trabajo práctico, similarmente al trabajo práctico de compresión, encontraremos una resistencia de diseño de compresión en la columna. Otro valor importante para resaltar. Similarmente, debemos analizar flexión, comenzando por la presencia de elementos esbeltos. En este caso va a corresponder aplicar el capítulo F2. Otra aclaración, la longitud lateralmente arrastrada para la columna es la altura de la columna. En este caso no hay arrastramientos intermedios. Desarrollamos y podemos encontrar la resistencia de diseño en X de la columna. Resistencia de diseño a flexión. En corte corresponde aplicar el capítulo G2. Directamente, según se ha visto, podemos desarrollar para encontrar la resistencia, y aquí podemos comparar la resistencia de diseño de corte en la columna con el corte último en la columna. La solicitación mayorada, muchas veces la norma le llama resistencia requerida a la solicitación. Si se cumple esto, que lo que resiste la columna es mayor al esfuerzo o a la solicitación última, verificará corte. Pasamos entonces a verificar la interacción. ¿Qué pasa cuando tengo flexión y carga axial? Para esto el capítulo H de la norma indica que para miembros con doble simetría debemos referirnos a H1. Presenta las siguientes fórmulas, que en realidad es una inecuación, dependiendo de la solicitación respecto de la capacidad de carga de la columna, es decir, de la solicitación última, respecto a la resistencia de diseño, si es mayor o menor al 20%, debo entrar en una o en otra fórmula. Lo importante aquí es que tanto ya sea para lo que es el esfuerzo axial como para los momentos en uno o en dos ejes, en este caso del pórtico el eje Y no tiene momento, no correspondería este sector, vamos a lograr evaluar la presencia de los dos esfuerzos, y esta ecuación debe dar un resultado menor a 1 para que la columna verifique. Se puede ver aquí el detalle de cada uno de los elementos a colocar en la fórmula de interacción. Nuevamente, repetimos, es la misma fórmula, el mismo procedimiento en caso de flexocompresión o flexotracción. Simplemente en el sector correspondiente de la fórmula a axial se deberá colocar la solicitación axial de compresión y su resistencia a compresión, o el análogo en el caso de tracción. Nuevamente, el resultado de la fórmula debe ser menor o igual a 1, lo que va a indicar que la sección puede resistir la combinación de los esfuerzos. En caso de ser mayor a 1, no verificaría. Volviendo entonces al ejercicio que estábamos desarrollando, corresponde usar la siguiente fórmula. En nuestro caso
cuando evaluemos, tendremos una relación entre la solicitación axial y la resistencia a compresión de diseño mayor a 0,2, y aquí dejamos escrita la fórmula con la nomenclatura que veníamos trabajando en el trabajo práctico, donde la solicitación la habíamos colocado como el axial en último en la sección A, la resistencia de diseño de la columna habíamos asignado PD de columna, y la fórmula escrita para el ejercicio tiene esta forma. Lógicamente no incluimos el momento I por no tenerlo, y hemos llamado momento U en X a la sección A y la correspondiente resistencia de diseño de flexión. Si esta fórmula, el resultado es menor a 1, la columna verifica, tanto la columna izquierda como la columna derecha. Aquí terminaría entonces el análisis de la columna del pórtico del ejercicio 1. De forma análoga se procede con la viga. Determinamos las resistencias requeridas de los diagramas de fuerzas. Determinamos la resistencia a compresión, flexión y corte. Podemos verificar corte respecto al corte presente en la sección E, en este caso. Y aplicamos interacción. Nuevamente, el axial, la solicitación axial última en la sección E, dividido la capacidad resistente de la viga a compresión, es menor al 20%. Corresponde aplicar la otra fórmula que nos presenta el capítulo. Son todos valores que debemos conocer. Los valores solicitantes salen o surgen de los esfuerzos que vimos al principio, y estos valores son cálculos de resistencias de diseño a compresión y a flexión para la viga. La viga, si bien es el mismo perfil, tiene condiciones de apoyo lateral distintas, tanto para flexión como para compresión. Por tanto, si bien se trata del mismo perfil, estos valores no son iguales a los de la columna. Importante, y tiene que ver con conceptos que se desarrollaron en los trabajos prácticos anteriores. Nuevamente, si esta suma da inferior a 1, pasamos entonces al ejercicio 2 de la práctica. Se presenta una columna armada, idéntica a la presentada en el trabajo práctico de compresión, el trabajo práctico número 2. Ejercicio 4. Se trata de una columna armada conformada por dos UPN 200 separados 30 centímetros entre sí, que están unidos mediante planchuelas de 5 pulgadas por 1/4. Las planchuelas están separadas a una distancia A, que es 100 centímetros. Y en este caso está sometida la columna no a compresión, sino a flexocompresión. Esa carga que teníamos de compresión tiene una pequeña excentricidad, por lo cual, aparte de la compresión, tenemos un pequeño momento en el extremo de la columna. Las solicitaciones son mayoradas, es decir, las cargas están en estado último, y el material, haciendo un breve repaso de lo que se vio para el capítulo de trabajo práctico de compresión. Recuerden que deben definir un eje material, que en este caso correspondería al eje X, un eje inmaterial, que sería el eje Y, porque no corta material en toda la continuidad de la columna, para el cual va a haber que definir una esbeltez modificada, y a su vez deben determinar asimismo pandeo flexotorsional para la columna, y encontrarán entonces una resistencia de diseño de compresión, similarmente y de la misma forma que se explica para el trabajo práctico 2, y remitimos esa explicación hasta llegar a este punto, ¿no? a la resistencia de diseño de compresión de la columna compuesta. El paso siguiente entonces es verificar flexión en la sección compuesta. En este caso debemos verificar por un lado fluencia, aplicando el capítulo F2 de la ISC 360 de 2016. Vamos a aplicar fluencia por un lado, el momento plástico corresponderá entonces al ZX de la sección compuesta de los dos UPN por FI, y aplica entonces también pandeo lateral rotacional, para lo cual, debido a que no tienen tabla, deben determinar LP y LR con las fórmulas correspondientes y analizar si corresponde o no pandeo lateral rotacional. En este caso, la longitud lateralmente no arrastrada es la altura completa de la columna, ¿no? 8 metros.
de forma, como se explicó en el trabajo práctico de flexión, se determinan las dos situaciones, se aplica el factor de seguridad y tenemos entonces el momento de diseño, la resistencia de diseño en X de la columna compuesta. Para terminar la verificación de la columna, necesitamos calcular la interacción. Lo vamos a hacer según el capítulo H para miembros con simetría doble y simple solicitados a flexión y carga axial. Habíamos dicho que teníamos una carga externa de 25 toneladas y un momento en X de 5 tonelómetros. Determinamos la resistencia de diseño a compresión y la resistencia de diseño a flexión en el eje X recientemente. En este caso vamos a estar en la situación en la cual la solicitación va a ser mayor al 20% de la resistencia de diseño, por ende corresponde completar, con la nomenclatura que estamos utilizando, esta fórmula de interacción. Si dicha fórmula es menor a 1, la columna verifica. En caso de ser mayor a 1, no verificaría. Aquí concluiría el análisis quizás de la columna. Resta entonces trabajar con las presillas. Decía entonces que debemos verificar las presillas, por último, para terminar la columna compuesta. Y tal como se explicó en el trabajo práctico 2, las presillas deben verificarse para un corte ideal, del orden del 2% de la carga de diseño, de la resistencia de diseño a compresión de la columna. Tal como se explicó, las presillas están sometidas a flexión y se puede determinar entonces mediante los siguientes esquemas el valor del momento en la presilla, MUP, y el corte en la presilla. Nos queda en este trabajo práctico aplicar en los capítulos correspondientes a flexión y corte para barras rectangulares. Para la resistencia de diseño a flexión de la presilla corresponde aplicar el capítulo F11, barras rectangulares y circulares. Habíamos dicho que la presilla tiene 5 pulgadas de alto y 1/4 de espesor. En este caso corresponde aplicar fluencia y pandeo lateral torsional, considerando la longitud lateralmente arrostrada igual a la separación entre los ejes baricéntricos de los perfiles. Si se cumple esta ecuación, debo aplicar fluencia, recordando las propiedades geométricas de la barra rectangular, tanto lo que sería el módulo elástico a flexión y el módulo plástico, que toman esta forma. Y a su vez debemos aplicar pandeo lateral torsional en flexión. Capítulo 11, el inciso 2, debemos aplicar esta fórmula que está aquí, con la particularidad de que el MI que se menciona aquí corresponde a la tensión de fluencia por el módulo elástico de la barra rectangular. Una vez determinados si corresponde el momento plástico y el momento lateral torsional, me queda con el menor, multiplico por el factor de seguridad y tengo mi momento de diseño o la resistencia de diseño a flexión de la presilla. Si es mayor a la solicitación que habíamos encontrado, la presilla verifica flexión. Lo mismo sucede en el caso del corte. En este caso debemos aplicar el capítulo G4 para otros miembros con simetría doble y simple. La fórmula que se plantea tiene este formato habitual. El factor de seguridad es 0,9. El área de corte va a ser D por el espesor, D por T. Y deben encontrar este coeficiente de resistencia de corte según el capítulo G2. Calculamos el corte, aplicamos el factor de seguridad y si la resistencia a corte de diseño es mayor a la solicitación que habíamos encontrado para la presilla verificará corte.
si verifica flexión y corte, la superficie estará cumpliendo su función, y con esto se concluiría el análisis y la verificación de las columnas compuestas. Por último, el ejercicio 3 de la práctica plantea verificar la columna de un cartel, como el que se dibuja en la siguiente figura. Directamente colocamos las cargas del peso y las cargas horizontales que pueden surgir por viento en el cartel como dos cargas puntuales, sin dibujar el cartel. Material calidad F24 y corresponde un tubo de este diámetro. Y de forma resumida podemos anotar el procedimiento que vamos a seguir para la verificación en este ejercicio. Siempre comenzamos determinando solicitaciones y la sección crítica, que en este caso, por tratarse de una columna empotrada, es el apoyo, justamente, como vamos a ver. Verificar FTs totales del tubo. Las tablas tienen particularidades y formas de calcular las VTs del tubo. Y determinaremos, con capítulos que no se han visto hasta ahora, resistencia de diseño a compresión, flexión, corte, torsión, y aplicaremos la fórmula correspondiente. Justamente, en este caso, la sección crítica sería el apoyo. Simplemente podemos calcular los esfuerzos en el mismo. La sección A, vamos a tener lógicamente una carga axial, un PU, que corresponde a la carga vertical, un corte, producto de la carga horizontal, que va a ser un corte en Y, un momento en X, un momento en Y, debido a estas cargas llevadas al apoyo, y una torsión, también producto de esta carga horizontal y este brazo de palanca de 5 metros. Todos estos esfuerzos se producen aquí y deben ser soportados. Comenzamos comprobando elementos esbeltos, recurriendo a la tabla B41A para compresión, es el caso 9 para tubos circulares, y dentro de la tabla B de flexión, el caso 20 para tubos redondos. Una vez determinado si es esbelto o no a compresión y compacto o no compacto en flexión, podemos determinar qué inciso del capítulo B nos corresponde. En este caso corresponde nuevamente el capítulo 3, simplemente el 3, para el cálculo de la resistencia de diseño a compresión de la columna. Flexión, de igual manera, habiendo comprobado las esbelteces locales y la presencia de elementos esbeltos, debemos aplicar el capítulo F8 en este caso, para determinar justamente la resistencia de diseño a flexión. Capítulo F8 no se ha dado hasta ahora. Presentamos aquí las fórmulas. Básicamente, en este capítulo debemos calcular fluencia, que es el momento plástico como habitualmente se calcula, y pandeo local en caso de corresponder, si la sección es no compacta o esbelta. Habiendo determinado MD, lo dejamos a un costado. En el caso de corte, directamente el reglamento dispone el inciso G6 para tubos redondos, donde debemos calcular el corte nominal con la siguiente fórmula, esta que está aquí, recordando que el coeficiente de seguridad sigue siendo 0,9. Menciona una F crítica. Esta F crítica debe ser el mayor valor entre estos dos valores y no puede superar el 60% de FI, es lo que dice aquí. Hay que tener atención, muchas veces esto termina gobernando. Y dentro de estas fórmulas figura la distancia entre la fuerza de corte máximo y la fuerza de corte cero. Esto depende de los diagramas de corte del elemento en análisis. En este caso corresponde colocar la altura completa de la columna. Resolviendo y encontrando el corte nominal, multiplicando por el factor de seguridad, podemos obtener la resistencia a corte de diseño. Para cálculo de torsión se procede de manera similar. Corresponde en este caso el capítulo H31 de la norma ISC 360-2016, en donde
la resistencia a torsión nominal es nuevamente una tensión crítica por una constante torsional C. Esta constante torsional es típica de los tubos, las encuentra en las tablas, es una característica del tubo y viene tabulada. Y nuevamente surgen dos fórmulas y no puede superar esta F crítica de 60% de FI. Resolviendo, obtenemos el corte nominal y aplicando factor de seguridad, la resistencia de diseño a torsión. Por último, debemos aplicar interacción para secciones tubulares, que en este caso corresponde al capítulo 3.2, secciones tubulares solicitadas a combinaciones de torsión, corte, flexión y carga axial. La norma indica que en caso de que la resistencia torsional requerida, es decir, la solicitación, sea menor al 20% de la capacidad disponible, es decir, la resistencia de diseño a torsión, podríamos no aplicar esta fórmula y directamente aplicar la sección H1 según venimos analizando, despreciando entonces los efectos de corte y torsión. En caso de que la solicitación sea mayor al 20% de la capacidad disponible del elemento a torsión, debemos aplicar la siguiente fórmula de interacción, en la cual los efectos de corte y torsión van elevados al cuadrado y debemos colocar aquí todos los esfuerzos, todas las solicitaciones últimas y las resistencias de diseño, donde si la cuenta, es decir, esta fórmula es menor a 1, la columna verifica interacción y verifica las solicitaciones a las cuales la estamos sometiendo. Llevando la fórmula de reglamento a la nomenclatura que veníamos trabajando nosotros, habíamos dicho en su momento que teníamos unas solicitaciones en el apoyo, en la sección A, que correspondían a una solicitación axial, que era la carga vertical, un corte último, que era la carga horizontal, un momento en X y un momento en Y y un momento torsor. Evaluando el momento torsor solicitante respecto a la capacidad resistente del tubo, corresponde, debido al valor que es mayor a 0,2, al 20%, aplicar la fórmula de H32, que nos da la especificación. En este caso, simplemente lo que hicimos fue poner una nomenclatura más amigable que veníamos trabajando a la fórmula del reglamento. Colocamos la parte de axial, siempre recordando que arriba hay solicitaciones y abajo son resistencias de diseño. Una particularidad es que en los tubos no hay, digamos, eje X y eje Y, digamos, tiene todas las inercias en todos los ejes iguales, se calcula un solo momento de diseño, por tanto debe componerse el momento y obtener la resultante del momento X y el momento Y para aplicar en esta fórmula. O sea, el momento que debe resistir el tubo finalmente es la componente de los dos momentos, justamente que estamos incluyendo. Y recordar que el factor de corte y la presencia de torsión va al cuadrado. Si toda esta fórmula es menor a 1, quiere decir que el tubo verifica. Si es mayor a 1, no resiste y no verifica. De esta forma, concluiría entonces la explicación del trabajo práctico número 4. Muchas gracias.